Son las 7:10 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos, esta que se transmite desde 99.9 en la ciudad de Caracas y alcanza nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Tigre, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo y Valencia, que realmente llega a todo el planeta a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Esta misma semana conversamos con Ítalo Atencio, lo recuerda, presidente de la Asociación Nacional de Automercados y Autoservicios, de ANSA. Hacíamos un balance del sector, el impacto de nuevas medidas, de qué podemos esperar para el segundo semestre del año, particularmente eso, de automercados, autoservicios, pero hacemos lo propio hoy con una mirada un poco más amplia con Luigi Picella, es el presidente de Conindustria. Luigi, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Feliz día, Román, y para todos los que nos escuchan. Gracias por atendernos. Bueno, lo primero, y comenzar como comenzamos, además, con Ítalo Atencio, estos primeros 5 meses del año para el sector industrial, ¿qué han sido? Ahora seguimos la tendencia de los últimos 5 trimestres, que es tener un ligero crecimiento en unidades y en ventas con respecto a los mismos periodos en el año anterior. Lo que sí queremos y necesitamos es mantener este crecimiento y que las políticas que se den sean las que necesitamos y que no haya desviación. Y a verlas, bueno, estaremos como siempre lo hemos hecho, tratando de influir para que éstas se reviertan, y las que no se han hecho todavía, seguir insistiendo en lo que siempre hemos hecho, en conversarlas, en llevarlas a la luz pública, en tratar de generar una matriz de opinión para que éstas se corrijan, y dialogando con todos los entes y los organismos que pueden ayudarnos en esas medidas a efectos de generar empleo, recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, y esto se va a lograr es con producción y con productividad. ¿El diálogo está abierto con el Ejecutivo, Luigi? Digamos que está abierto, a veces se interrumpe por todos estos cambios que vienen ocurriendo, pero no nos queda otra que volver otra vez a sentarnos y volver a comenzar y tratar de que no se pierda lo que se ha logrado en esos diálogos. Hablemos de estos 5 meses, o incluso un poco más atrás, hablemos de un poco antes incluso. ¿Qué es lo bueno que ha sucedido? ¿En dónde se ha ganado terreno? Y por otra parte, bueno, ¿cuáles han sido y siguen siendo los principales obstáculos? Y sobre lo segundo, ¿cómo salir de ello? ¿Cómo salir adelante? Sí, en primer lugar, lo que hemos ganado es que más o menos el déficit fiscal se ha venido controlando. Con ello quiere decir que hay una disminución en lo que es la inflación. Lo positivo, bueno, es que, como ya te lo dije, venimos incrementando las cifras de producción levemente con respecto a los trimestres anteriores. Ahora tenemos el problema, bueno, quizás en el suministro de combustible, que nuevamente salió a la luz pública. A la luz pública no, estamos sintiendo la falla de suministro, y quizás donde seguimos teniendo el grave problema, donde no logramos ponernos de acuerdo, es en la voracidad fiscal. Todas las medidas que salen lo que hace es incrementar la voracidad fiscal. Con ello, en muchos de los casos, digamos que hay un incremento en los precios producto de ello, y también en donde te empuja la informalidad. Nosotros hemos dicho que vamos a trabajar para que haya una cultura tributaria y para que todos entremos en esto. También hemos dicho que el Estado ya no puede regalar, ya no puede subsidiar lo que antes venía haciendo, porque bueno, ya no somos un país petrolero, sino somos un país con petróleo. Entonces, esa renta petrolera se ha acabado y tenemos que generarla internamente. Entonces, bueno, en esa cuestión andamos. Una de las cosas positivas que quizás ha ocurrido, el último decreto de exoneración a los productos terminados, hubo un 28% de productos que de allí salen, y quiere decir esto que van a pagar sus impuestos como siempre tuvo que haber sido en competencia normal, ya que nosotros por la materia prima sí la pagamos y ellos no la pagaban. Más o menos en eso se anda, y también de una u otra manera queremos decir que también vamos a apoyar cuando se sinceren todos los precios o se vayan eliminando los subsidios a los servicios, pero todo esto debe hacerse con una manera consona, es decir, si bien no se cobraban, y estamos diciendo que se cobran, pero tampoco lo lógico que ahora se pase al otro extremo y se pretenda cobrar mucho más de lo que en principio se deba pagar. Sobre los impuestos, Luigi, leíamos esta mañana un titular de Runrunes que hablaba de Tiziana Polesel, de la presidenta de Consecomercio. Ella dice que el incremento en impuestos ha sido aproximadamente de 9.900% desde el año 2019. ¿Coinciden en cifra? Bueno, lo que pasa es que todos las alcaldías tienen elevadas tasas
de manera diferente. Okay. No existe una que sea homogénea, ¿no? Puede ser en un caso haya sido ese porcentaje, en otro más bajo, pero te llamo la acotación y te pongo un ejemplo en los timbres fiscales en el que comenzó en el estado de Aragua, Román, un timbre fiscal, y para que muchos de los jóvenes que nos escuchan antes eran unas estampillas que se colocaban en los documentos, hoy es un simple sello. La gobernación allí elevó exacerbadamente los timbres fiscales. A nivel de ejemplo, te pongo que para tramitar un permiso de bomberos, que se tramita una vez al año, anteriormente en el 2020 se podían pagar $100, $200, ahora entre $50 y $60,000. Esto no tiene proporción. Si bien hemos dicho de que quizás los $150 o los $200 era irrisorio, pues los 60 tampoco entran acá. Esto lo venimos alertando, Román, ahí donde yo digo que no logramos concretar las conversaciones. Esto arrancó en el mes de julio. Nosotros no quisimos públicamente, porque venían las elecciones cerca del mes de noviembre, porque hubo un cambio de gobernador, alertar públicamente de ello, pero sí nos sentamos con nuestra Cámara Regional a tratar de resolverlo. Esto se ha llevado a todos los entes que deben intervenir, pero no logramos todavía subsanar ese problema que tenemos. Ahí es allí donde tiene que haber o crear un organismo, que lo hemos planteado muchas veces, que sirva de enlace con el resto de todos los demás organismos, de manera tal de que esto se corrija. Al igual, te pongo otro ejemplo en el caso Zulia, y es con la electricidad. Ahí no se cobró electricidad, Román, desde el año 2018. Han transcurrido 5 años, bueno, ahora evidentemente, aquí está el estado de cuenta, hay que pagar. Entonces, ¿qué sucede? Estamos de acuerdo con que eso ocurre, y estamos de acuerdo con que se insere el precio de que se pague. Vienen y hay que pagar los 5 años o con una orden de corte, y los precios son actualizados, es decir, a valor presente. Entonces, hay una contradicción allí, aunque evidentemente hay que pagarlo. ¿Cómo se paga algo y cómo traslada algo a un producto que ya se vendió? Por darte un ejemplo, una empresa mediana, la facturación acumulada son alrededor de unos $50,000. Esto lo tenemos que resolver sentados en una mesa. Todas las partes involucradas, la parte regional, nosotros como Conindustria, la parte de Corpoelec y todo ello. Tenemos que sincerar todo esto, darle el justo valor a los servicios, pero mediar es lo que queremos hacer. Igual, no me lo has preguntado, pero te lo digo, en el caso del diésel, de lo que se va a cobrar por 0.50, nosotros estamos de acuerdo con ello, Román. Debe cobrarse el justo valor por todo, si no, no hay manera de hacer servicio y mantenimiento. Y quizás en el problema del diésel, como nosotros hemos dicho, vamos a acompañarlo en la sinceración de todos los servicios de combustible, pero lo importante para nosotros es que haya. Claro. Claro. Ahora, sobre el diésel, sí, y lo tenía reservado, y vamos a hablar también del impuesto a las grandes transacciones financieras, pero ¿qué impacto puede tener ese aumento? Digo, para el consumidor, porque estamos hablando del transporte de comida, pero también estamos hablando del transporte de otros productos, de servicios de transporte, de carga y de personas también, porque este país, vamos a estar claros, este país se mueve por tierra, ¿no? Aquí no hay mayor red ferroviaria. Entonces, ¿qué impacto va a tener eso? Excelente pregunta, Román. Es bueno que lo hagas, porque cada medida siempre trae una consecuencia, ¿no? Y lo que hay que ponerla en una balanza y ver qué es lo positivo. En primer lugar, como te dije, estamos de acuerdo con que se insere el precio. Ahora bien, ¿qué consecuencias o qué impacto puede tener? Es variable. En muchos de los casos, Román, fíjate que aun cuando se regalaba, se regalaba, algunos transportistas en algunas regiones, en algunos sectores, se pagaba 0.20, 0.50 y hasta $1. Entonces, el efecto no es el mismo en todas las zonas. En muchos de los casos, de haberlo y de pagarse 0.50, que es lo que nosotros queremos, pues bajará. En otros casos tendrán que subir. Y en otros, donde siempre hemos dicho, quizás en el transporte público, que es el más afectado, eso puede tener una solución. Ahí puede haber un subsidio directamente al trabajador para que él utilice ese medio de transporte. Nosotros, las empresas públicas, lo haremos por nuestro lado, y el Ejecutivo y el Estado lo podría hacer directamente a través de sus trabajadores y hacer que el impacto sea de una manera menos perjudicial. Pero por lo menos, y lo que quiero dejar claro con ello, es que si queremos tener los servicios, si queremos tener combustible, pues evidentemente no se puede lograr si no se sinceran los precios. Y si queremos que el Ejecutivo también nivele sus déficit fiscal, pues va a tener que cobrar por los servicios que otorga. Claro, creo recordar, si no me falla la memoria, cuando el martes conversamos con Italo Atencio, nos decía que el impacto desde apenas, porque es muy bajo, la verdad que el impacto en el aumento del diésel sobre el producto terminado sería de 1% apenas para el consumidor, que la verdad no es tanto, ¿no?
Sí, ahí, y como lo digo, no es igual en todos los lados. En algunas regiones, de Sí, haberlo, van a decir, excelente, baja el precio del diésel". En claro, otros, bueno, sí claro, tendrá un ligero impacto. claro. Pero de todas, esto hay que hacer. Un último punto, estamos conversando con Luigi Picella, presidente de Conindustria. Leía también en los titulares esta mañana un titular de Descifrado que el presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes, Iván Puerta, decía que 60% de los establecimientos ya están acoplados a la normativa del impuesto a las grandes transacciones financieras. No son todos, pero la verdad son muchos, es 60%. ¿Qué reciben de sus agremiados en Conindustria, Luigi? ¿A cuántos ya se encuentran con sus sistemas adaptados al IGTF? Te cuento, Román, lo que pasa es que nosotros para el sector industrial fue mucho más fácil acoplarnos a Ujú. esto porque no tenemos ni necesitamos máquinas fiscales. Quizás el comercio en una cifra un Claro. poco más baja, que es el 50%, aún no ha podido estar al día. Quizás nosotros en donde tenemos el grave problema es que el IGTF, como arranca desde la cadena de suministro de los productos químicos, desde que arranca, que llega al consumidor, como a él se le va agregando costos de producción, margen de comercialización, IVA, y como tienes muchos componentes, todos los productos que se producen en el país, toda esta masa viene incrementándose, aunque siempre se aplica un 3%, llega al final del consumidor entre un 12 y un 18% de incremento del precio. Bien. Entonces, en primer lugar es inflacionario, en segundo lugar, no competimos con los productos importados porque él, al no producirse en el país y llegar en el último eslabón, a él sí le va a representar un 3%, que es la parte que va al Claro. comercio. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Es que se revise la tasa del mismo y se adecue con los niveles de inflación actual y se disminuya aproximadamente en un porcentaje de 0.5%, de manera tal de que su afectación sea lo menor posible Ah, y que el producto nacional pueda competir en igualdad de condiciones con el producto importado. Y si alguien me dice, cámbiense a bolívares para que no paguen el 3%, pues si no pagamos 3% vamos a pagar 2% y vamos a tener quizás el problema de lo que significa la devaluación y ujú. quizás con esto es exactamente igual. Entonces, lo que queremos, porque esto para nosotros es algo más o se suma a lo que es la voracidad fiscal, es que se ajuste. Ujú. Nosotros lo vamos a acompañar porque de la misma manera como se pecha al bolívar, bueno, también estamos de acuerdo con que se peche el dólar, pero en una cifra, en un porcentaje muchísimo más bajo de que se está aplicando en la actualidad. Muchísimas gracias, Luigi, por atendernos esta mañana. Gracias a ustedes, Román, a los que me escuchan, y feliz fin de semana para Igual, todos. igual, feliz día. Es Luigi Picella, presidente de Conindustria, que nos ha acompañado a esta hora, 7:23 minutos.